Existe un país donde millones de personas trabajan más de 12 horas al día, por menos de $3, para fabricar la ropa que llevas ahora puesta. Un lugar donde dormir con 10 personas en una habitación se considera un privilegio, porque para muchos la única opción es vivir entre basura y aguas fecales. Un país donde los ríos se tiñen del color de la ropa que está de moda en el mundo, y donde un hombre puede tener hasta 4 esposas, si puede pagarlas. Un territorio que nació tras uno de los peores desastres naturales de la historia, con manglares tan peligrosos que quienes viven allí llevan una máscara en la nuca porque un depredador letal los ataca por la espalda. Ese país existe y se llama Bangladesh. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like, porque en este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura viajamos al que muchos consideran el país más sucio del mundo. Empezamos. En uno de los rincones más densos y vulnerables del planeta se alza un país joven, nacido entre el agua y la pérdida, un territorio capaz de alimentar a millones y de arrasarlo todo en cuestión de horas. Para algunos, un paraíso fértil, para otros, un auténtico infierno en la tierra. Bangladesh es uno de los países más jóvenes de la tierra, ya que nació hace apenas unas décadas. Pero no nació de un acuerdo diplomático, ni de una transición pactada, sino de una catástrofe que cambió el destino de millones de personas en cuestión de horas. Todo comenzó el 13 de noviembre de 1970, cuando en las cálidas aguas del Golfo de Bengala empezó a formarse un ciclón que pasaría a la historia como el ciclón Bola. No era la primera tormenta que golpeaba esta región, acostumbrada desde siempre a la furia del clima. Pero aquella noche el viento y el mar no dejaron espacio para la rutina ni para la esperanza. Lo que siguió fue uno de los desastres naturales más mortíferos del siglo XX. Se estima que entre 300.000 y 500.000 personas perdieron la vida en aquella catástrofe. Aldeas enteras desaparecieron bajo el agua. Familias completas fueron arrasadas sin previo aviso. El delta del Ganges, una de las regiones más fértiles del planeta y cuna de lo que hoy es Bangladesh, se transformó en un paisaje de destrucción y silencio. Pero el viento no fue el único responsable. En aquel momento Bangladesh no era todavía Bangladesh. Formaba parte de Pakistán, un país joven que, tras la partición de la India británica, había quedado dividido en dos territorios separados por miles de kilómetros: Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Este último, el que hoy conocemos como Bangladesh. Aunque compartían religión, la distancia geográfica, cultural y económica era evidente. Durante años, muchos habitantes del este habían sentido que el poder y los recursos se concentraban en la parte occidental del país, mientras en Pakistán Oriental quedaban relegados a un segundo plano. Cuando el ciclón arrasó el delta, la respuesta del gobierno central, situado en Pakistán Occidental, fue percibida como lenta, lejana y profundamente negligente. No solo faltó ayuda inmediata, faltó presencia, faltó sensibilidad, y la sensación de abandono encendió una herida que llevaba tiempo abierta. Por eso el ciclón Bola no solo destruyó aldeas, destruyó la paciencia de un pueblo que ya se sentía ignorado. Tras el desastre, Pakistán Oriental habló con claridad en las urnas. La mayoría eligió un proyecto que reclamaba autonomía, justicia y reconocimiento. Pero la voluntad no fue respetada. La sensación de abandono se transformó en indignación, y la indignación en un crudísimo y letal enfrentamiento. En marzo de 1971 comenzó una guerra que cambiaría para siempre el mapa de la región. Cuando terminó el 16 de diciembre de ese mismo año, Bangladesh ya no era una parte olvidada de otro país. Era una nación nacida del conflicto y de la pérdida. Y fue así como Bangladesh nació de una catástrofe, de la devastación del agua primero y del conflicto político después. Pero lo más inquietante es que aquella relación con el agua no terminó en 1970. De hecho, nunca ha terminado. Más adelante en este viaje descubrirás que en Bangladesh hay comunidades que han aprendido a vivir literalmente sobre el agua, porque cada año el agua regresa a estas tierras y su poder es inmenso. Por todo esto, la identidad del país está marcada por esa memoria colectiva: sobrevivir cuando todo parece perdido, una realidad a la que las personas se enfrentan cada día como si fuera normal. Y quizá no sea casualidad
que este país se encuentre en uno de los deltas más vulnerables del planeta. La confluencia de grandes ríos y su proximidad al mar lo convierten en una tierra extraordinariamente productiva, rica en pesca y agricultura, pero también permanentemente expuesta a inundaciones y ciclones. Aquí la naturaleza alimenta, pero nunca deja de amenazar. Hoy, más de 160 millones de personas viven en un territorio que es más de 13 veces más pequeño que México. Con una densidad aproximada de 1.265 personas por kilómetro cuadrado, Bangladesh es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Para entender lo que eso significa, basta imaginar lo siguiente. Si Estados Unidos tuviera la misma densidad de población, no vivirían allí poco más de 300 millones de personas, sino más de 4.000 millones. Más población que la que hoy suman China e India juntas. Eso no es solo demografía. Y como puedes imaginar, esto no es solo una cifra. Es presión constante sobre cada metro cuadrado. Una presión que no se mide solo en cifras, sino en espacio compartido. Ciudades que crecen más rápido de lo que pueden organizarse. Y en barrios improvisados donde la hojalata y el barro sustituyen a la planificación. Hospitales y comercios saturados. Y desechos que se acumulan con más rapidez que las soluciones. Una lucha constante por cada metro cuadrado. Y cuando la tierra es escasa y el agua nunca está lejos, la supervivencia adquiere formas que desde fuera pueden parecer difíciles de comprender. Pero aquel ciclón no fue el último golpe que recibiría esta nación. Si la naturaleza marcó su nacimiento, la densidad humana marcaría su presente. Antes de seguir avanzando, una pregunta breve. ¿Desde qué país estás viendo esto ahora mismo? Como verás, aquí donde el espacio es limitado y la presión constante, hay barrios que concentran en un solo kilómetro cuadrado muchas más personas que ciudades enteras, como puede ser la tuya. Uno de esos lugares se encuentra en la capital, Dhaka, un barrio levantado sobre barro y láminas de hojalata, donde más de 100.000 personas comparten apenas un kilómetro cuadrado. Se llama Korail Slum, y para más de 100.000 personas no es una estadística, es su única opción. Aquí la vida adquiere formas que, vistas desde fuera, pueden resultar difíciles de imaginar. Los pasillos son estrechos, irregulares, húmedos. Las viviendas se levantan con hojalata, madera reutilizada y lonas tensadas contra la lluvia. No hay planificación, solo necesidad. Las paredes parecen apoyarse unas en otras para no caer. En una sola habitación pueden dormir 10 personas y a veces más. El mismo espacio sirve para descansar, cocinar, bañarse y vivir. No existe intimidad, pero tener 4 paredes y un techo aquí no es pobreza. Es un privilegio. Muchos no pueden permitírselo y deben levantar lo que se convierte en sus hogares bajo un puente cercano o junto a canales donde el agua no es agua limpia, sino una mezcla constante de residuos y desechos. Las corrientes de aguas residuales forman parte del paisaje cotidiano en Korail. Las ratas también. El olor es permanente. No siempre insoportable, pero sí constante, como un recordatorio de que este lugar nunca fue pensado para sostener tanta vida. En este entorno, muchas personas sobreviven con menos de $1 al día, el margen con el que deben decidir entre comida, transporte o vida. En lugares como este, la comida callejera es una constante. Pequeños puestos improvisados ofrecen arroz, frituras o pescado sobre mesas o sartenes metálicas expuestas al polvo, a los insectos, al humo y a la suciedad constante. Pero para quienes viven aquí, esto es simplemente lo que hay. Esta convivencia con desechos, barro y aguas contaminadas es rutina. Los niños juegan en pasillos donde el suelo cambia con la lluvia. Las familias se adaptan, ajustan, resisten. Y sin embargo, incluso aquí existe organización, pequeños comercios, redes informales de ayuda, electricidad conectada de manera improvisada, vida que se abre paso entre cables enredados y techos de chapa. Mucho se debe a que en Korail, la densidad es tan extrema que concentra más de 100.000 personas en apenas un kilómetro cuadrado. En proporción, sería como si en un campo de fútbol vivieran más de 700 personas de forma permanente. Si una ciudad como Nueva York tuviera la misma densidad que este barrio, no vivirían allí 8 millones de personas, sino cerca de 78 millones. Como puedes entender, esto no es solo hacinamiento.
Es una forma de vivir comprimida al límite. Y aún así, Korail no es el lugar más difícil del país. Hay lugares donde ni siquiera existe el suelo. Y los veremos en unos minutos. Si te ha impactado esta realidad, déjanos ahora un buen like. Es el mejor apoyo para que podamos seguir trayendo estas historias. En Bangladesh la presión puede ser asfixiante. La vida aquí, en muchos barrios, se desarrolla al límite de lo posible. Y sin embargo, en este mismo país, la ley permite que un hombre pueda casarse con hasta 4 mujeres. Una tradición que sigue vigente, aunque el Estado haya comenzado a introducir mecanismos económicos para limitarla. Porque aquí, cada esposa adicional significa un precio más alto. Más adelante entenderemos cómo funciona ese sistema y por qué existe. El barrio de Korail no es una excepción. Es la consecuencia visible de un país donde el espacio se ha convertido en el recurso más escaso. Y cuando millones viven así, la pregunta no es solo cómo sobreviven, sino quién sostiene la economía que mantiene en pie al resto del país. La respuesta no está muy lejos de ti. Seguramente la llevas puesta. La respuesta está en la ropa. Tal vez no todos lo saben, pero Bangladesh es uno de los mayores exportadores de ropa del mundo. Camisetas, pantalones, vestidos, chaquetas, prendas que viajan miles de kilómetros hasta escaparates luminosos y tiendas climatizadas. Aquí, la industria textil no es un sector más. Es el corazón económico del país. Millones de personas trabajan en fábricas donde las jornadas superan con facilidad las 12 horas diarias. Pero a pesar de ello, su salario mínimo ronda cifras que, convertidas a moneda internacional, apenas superan los $90 al mes. No es una cifra que impresione, pero para muchos trabajadores que llegan desde barrios como Korail o desde regiones agrícolas donde el ingreso es irregular y muchas veces menor, este sueldo representa algo que no siempre habían tenido: estabilidad. No es prosperidad, es supervivencia industrializada. La mayoría trabaja en edificios grises, alineados en zonas industriales que se expanden a las afueras de Dhaka, la capital, y otras ciudades. Allí miles de hombres y mujeres cosen, cortan y crean prendas destinadas a mercados extranjeros. Probablemente la camiseta que llevas puesta nació aquí. La economía del país depende en gran medida de este sector. La mano de obra es competitiva, los costes son bajos y la producción resulta atractiva para marcas internacionales que externalizan aquí gran parte de sus procesos. Desde fuera, el sistema parece eficiente. Produce rápido, produce mucho, produce barato. Funciona, pero ningún sistema funciona sin asumir un coste. La presión por producir más rápido y más barato, ha dejado cicatrices visibles en el entorno. Los residuos industriales, especialmente los tintes textiles, encuentran con frecuencia su destino en ríos cercanos. Uno de ellos es el Buriganga River. Durante décadas, este río ha recibido vertidos directos procedentes de fábricas y curtidurías. El resultado no siempre es invisible. Hay días en los que el agua se tiñe de azul, otros de rojo oscuro, a veces casi negra. El color no responde al capricho del clima, sino a la demanda del mercado. Por eso este río cambia de color según el tono que esté de moda en Occidente. Quienes viven cerca continúan utilizando esa agua para actividades cotidianas. No siempre porque quieran, sino porque no hay alternativa suficiente. El contraste es difícil de ignorar. Prendas limpias, perfectamente dobladas, etiquetadas con marcas reconocibles, y un río cuya superficie refleja el coste ambiental de esa limpieza. Un país capaz de convertirse en la fábrica del mundo, y al mismo tiempo en uno de los territorios más vulnerables a sus propias consecuencias industriales. Por eso, mientras los ríos absorben el color de la temporada, millones continúan cosiendo en silencio. Puede parecer una conexión distante, pero las decisiones que se toman en un centro comercial a miles de kilómetros pueden terminar reflejándose en el agua de un río como este. La pregunta es sencilla: ¿seguirías comprando igual o algo cambia después de saber esto? Pero Bangladesh no es solo industria, ni ríos teñidos por la temporada. Este país se asienta sobre una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. La confluencia de grandes ríos, los sedimentos que arrastran desde el Himalaya y la cercanía constante del mar han creado una tierra fértil, exuberante, casi desbordante de vida. En el extremo sur se encuentra Cox's Bazar,
una franja de arena que se extiende a lo largo de más de 120 kilómetros frente al Golfo de Bengala. Es considerada la playa natural continua más larga del mundo. Aquí el agua es azul, la arena es dorada. Las familias pasean al atardecer y el horizonte parece limpio de cualquier sombra industrial. El contraste es difícil de ignorar, del agua oscura de un río urbano al mar abierto e infinito. Pero la belleza en Bangladesh nunca está sola. Al oeste de esta costa comienza el mayor bosque de manglares del planeta, los Sundarbans. Un entramado de raíces que emergen del agua salobre, canales estrechos y vegetación densa donde la tierra y el mar se confunden. Es un ecosistema extraordinario y también uno de los más imprevisibles. Aquí habita el tigre de Bengala, no como símbolo turístico, como presencia real. Los trabajadores que se adentran en el manglar, pescadores, recolectores de miel o madera, llevan máscaras humanas colocadas en la nuca, no por tradición, sino por estrategia de supervivencia. El tigre suele atacar por la espalda. La máscara busca generar la ilusión de que el hombre está mirando en ambas direcciones, pero no siempre funciona. Cada año se registran ataques. Algunos regresan heridos, otros no regresan y aún así vuelven al bosque. Porque el manglar alimenta, proporciona recursos, sostiene comunidades enteras. La naturaleza aquí es generosa y exigente. Déjanos una reflexión breve. ¿Te atreverías a entrar en un lugar donde el peligro puede llegar sin avisar, desde detrás en cualquier momento? ¿Conoces lugares así? Piénsalo un momento. Y si el manglar representa la cara salvaje de la naturaleza, en la costa oriental existe otro paisaje igual de sobrecogedor. En las playas de Chittagong, el horizonte no está marcado por palmeras, sino por cascos oxidados. Gigantes del mar encallan aquí para ser desmantelados bajo el sol, uno tras otro. Es uno de los mayores cementerios de barcos del mundo. Petroleros gigantes y cargueros oxidados encallan deliberadamente en la arena para ser desmontados pieza a pieza. No por maquinaria sofisticada, por hombres. Trabajadores que cortan acero bajo el sol, a menudo sin protección adecuada, expuestos a gases, metales pesados y riesgos constantes de derrumbe o explosión. Es considerado uno de los trabajos más peligrosos del planeta. Aquí no solo se recicla acero, se arriesga la vida cada día, porque, aunque arriesgan la vida en lugares como el cementerio de barcos, para miles de familias ese riesgo diario representa una fuente de ingresos. Ingresos que sostienen hogares numerosos en un país donde la estructura familiar sigue siendo compleja y a veces difícil de comprender desde fuera. Y en medio de esta presión económica constante, existe una tradición que, vista desde fuera, parece imposible, pero que sigue siendo legal. Porque en Bangladesh, la ley permite que un hombre pueda casarse con hasta 4 mujeres, pero no sin condiciones. En Bangladesh, donde la mayoría de la población es musulmana, la ley islámica permite que un hombre pueda casarse con hasta 4 mujeres, siempre que pueda tratarlas con igualdad y garantizar su sustento. No es una práctica mayoritaria en las ciudades modernas, pero existe y es legal dentro de ese marco religioso. Sin embargo, la ley civil introduce matices. En la capital, las autoridades municipales han establecido tasas económicas que aumentan con cada matrimonio adicional. La primera esposa implica un coste simbólico, la segunda eleva considerablemente la cifra, la tercera y la cuarta suponen cantidades mucho más altas. El objetivo no es prohibir la práctica, es hacerla menos accesible. En términos económicos el mensaje es claro. Cada esposa además tendrá un precio creciente. En un país donde el salario mensual de muchos trabajadores apenas supera los $90, mantener varios hogares no es solo una cuestión religiosa o cultural, sobre todo una cuestión financiera. Pero conviene desmontar una idea extendida. La mayoría de los hombres en Bangladesh no tienen varias esposas. La práctica es legal dentro del marco islámico, pero es minoritaria en la realidad urbana contemporánea. Quienes optan por matrimonios múltiples suelen encontrarse en contextos rurales, entornos conservadores o situaciones familiares específicas. En algunos casos, hombres con mayores recursos económicos pueden asumir esa responsabilidad. En otros, la decisión responde a acuerdos familiares tradicionales, viudez o dinámicas sociales propias de determinadas comunidades. No es, en la mayoría de los casos, un lujo ostentoso. Es una estructura familiar distinta. Y a ti,
¿Te gustaría tener 4 esposas o 4 maridos? Imaginamos que no debe de ser fácil. Las mujeres que forman parte de estos matrimonios viven realidades muy distintas. Algunas comparten hogar, otras residen en casas separadas. La ley religiosa exige igualdad de trato y sustento, aunque en la práctica ese equilibrio no siempre resulta sencillo. En las grandes ciudades, esta práctica es cada vez menos común. Muchas mujeres estudian, trabajan y toman sus propias decisiones. La vida urbana ha cambiado las reglas del juego. En los pueblos y zonas rurales, en cambio, las tradiciones siguen teniendo más peso. Allí, el matrimonio múltiple puede verse como algo más normal dentro de determinadas comunidades. Bangladesh no es un país que piense de una sola manera. Hay jóvenes que miran hacia el futuro, familias que mantienen costumbres antiguas y personas que viven entre ambos mundos. Por eso el sistema de tasas no busca prohibir la tradición, busca ponerle un límite práctico. Porque cuando mantener un solo hogar ya es difícil, sostener varios deja de ser una cuestión cultural y se convierte en un desafío económico. La religión permite hasta 4 esposas. La economía para la mayoría apenas permite una. Y en medio de ambas fuerzas, millones de familias toman decisiones que desde fuera pueden parecer difíciles de comprender. Y quizá esa sea la palabra que mejor define a Bangladesh: la búsqueda de su equilibrio. Un país que nació de una catástrofe y que cada año sigue enfrentándose a inundaciones y tormentas. Un territorio donde la tierra es fértil, pero inestable. Donde la economía crece con rapidez en el sur de Asia, mientras millones continúan viviendo en condiciones precarias. En los últimos años hay una buena noticia, ya que Bangladesh ha figurado entre las economías de crecimiento más rápido de la región. Nuevas infraestructuras, industria exportadora, avances en microcréditos y desarrollo social han cambiado el panorama en muchas ciudades. Pero como imaginarás, el crecimiento no siempre se reparte por igual. Mientras algunos avanzan, otros siguen luchando por un espacio, por un salario, por agua limpia. Y esa es la paradoja constante: un país que avanza y al mismo tiempo resiste con lo que tiene. Pero hay una realidad que atraviesa todo lo que has visto hasta ahora. Y es que Bangladesh no solo nació del agua, y la catástrofe natural sigue viviendo con ella. Gran parte del país está formado por llanuras aluviales, tierra baja, fértil, atravesada por ríos que bajan desde el Himalaya y se expanden antes de llegar al mar. Esa fertilidad alimenta a millones. Pero cada temporada de monzones recuerda que esa misma geografía es frágil. Las inundaciones no son excepcionales, son cíclicas. Cada año, amplias zonas quedan cubiertas por el agua. Muchos campos desaparecen bajo el barro, muchos caminos se transforman en canales. Y casas enteras deben ser reconstruidas una y otra vez. Millones de personas se ven desplazadas periódicamente. Algunos regresan cuando el agua baja, otros migran hacia ciudades como Dhaka, y así comienza un ciclo silencioso que conecta directamente con barrios como Korail. Pero hay comunidades que no esperan a que el agua se retire, se adaptan a ella. En regiones del sur y centro del país, como Barisal o Gaibandha, donde el agua marca el calendario y el monzón redefine el paisaje cada año, existen pueblos construidos sobre plataformas de bambú y madera que se elevan cuando el nivel sube. Allí las casas no se apoyan en tierra firme, sino que flotan o se sostienen sobre estructuras preparadas para convivir con la inundación. Los mercados no están al final de una calle, sino que avanzan lentamente entre canales, y los huertos flotantes permiten cultivar incluso cuando el suelo ha desaparecido bajo el agua. Aquí la escuela no está a unas manzanas de distancia, sino al otro lado de un canal que debe cruzarse en barca. Muchos niños aprenden a remar antes que a escribir. Cada mañana, pequeñas embarcaciones atraviesan las corrientes llevando a los estudiantes hacia aulas que también flotan o se elevan sobre el nivel cambiante del agua. La rutina no se mide por calles ni por aceras, sino por mareas. La vida continúa incluso cuando el suelo deja de ser firme. Sin embargo, adaptarse no significa estar a salvo. Las tormentas pueden intensificarse, las corrientes cambiar de dirección y las plataformas ceder bajo la presión. La incertidumbre forma parte del paisaje tanto como el agua misma. Por todo esto, Bangladesh es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo.
El nivel del mar aumenta lentamente, las inundaciones se repiten cada temporada y la presión sobre la tierra crece año tras año. No solo por el agua, también por la densidad humana. En un territorio más pequeño que muchos países europeos viven más de 160 millones de personas, y cada pocos segundos nace un nuevo habitante que deberá encontrar su espacio en una tierra donde el espacio es limitado. Eso no convierte al país en el más poblado del mundo, pero sí en uno de los más comprimidos, y mientras tanto, millones de personas siguen negociando con el agua. No desde la teoría ni desde los titulares, sino desde el lugar más íntimo posible, su propia casa. Y quizá eso es lo que define a Bangladesh, un país nacido del agua, que cada año vuelve a enfrentarse a ella, un territorio que alimenta a millones, y que al mismo tiempo les exige resistir. Aquí nada es completamente estable, ni la tierra, ni la economía, ni siquiera el futuro. Y sin embargo la vida continúa, porque Bangladesh no es solo un lugar, es una forma de adaptarse cuando el suelo se mueve bajo los pies. Después de ver todo esto, si hubieras nacido aquí con tu familia, con tu historia, ¿te irías si pudieras o intentarías adaptarte? Te leemos en los comentarios. Si este viaje te ha hecho mirar el mapa con otros ojos, déjanos tu like. Nos ayuda a seguir mostrando historias que no siempre se cuentan. Y si quieres seguir descubriendo países extremos y realidades que casi nadie muestra, el siguiente viaje ya está en pantalla. Pincha en él. Lo vas a disfrutar.